Hola, buenas tardes a todos y todas. Aquí estoy conectada para hacer esta entrevista sobre literatura infantil con Maribel. Voy a esperar un poquito a ver si se conecta. Vamos a hablar sobre esas recomendaciones para estas navidades, sobre la lectura y los pequeños, ¿vale? Un tema que yo creo es muy interesante, ¿no? Hola, Maribel. Voy a esperar a que se una Maribel, ya casi estamos. Y vamos a empezar con esta entrevista. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? muy bien. ¿Qué tal, Aquí estamos, Silvia? parece que se escucha bien, ¿no? Que va todo bien. Sí. Hace un minuto en el piso de arriba han empezado a hacer unos agujeros. Digo, venga, va. Un ratito de agujeros y acabáis, ¿vale? Mira, aquí, Ay, aquí se está buena. uniendo Eva Sí, 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 y se sí. está uniendo Beatriz, Sí, Isabel, sí. perdón. Isabel, Isabel. de los pequeños duendes, de pasito a pasito. Hola, chicas. Buenas tardes. Porque Maribel y yo nos conocimos en la certificación de disciplina positiva el año pasado, de primera infancia, Mm. y también estuvieron estas dos chicas que se acaban de unir ahora, que tenemos Ellas ahí también, una red de también disciplina. empezaron en el 2019. ¿También empezaste en el 2019 o antes? 2018 hiciste, ¿verdad? Otra Eh, formación. o sea, en León, la primera vez que vino Marisa fue en 2017, en septiembre, que hizo Ah, un taller introductorio. Y Beatriz, ay, perdón, es que Beatriz y Isabel son dos nombres que no sé por qué los confundo, que no se parecen en nada. a veces pasa esas cosas, sí. Sí que estuvo, Isabel estuvo. Ah, muy Y bien. después ya en el año 2018, sobre abril, fue cuando Marisa vino a hacer la certificación de familias. En Ujú. octubre aula. Primera Ah, infancia. mira. Primera infancia, ¿no? Y Primera primera infancia, infancia fue en 2019. sí. Y este año, que también hemos coincidido, el del aula. Ay, no, el de las El de, familias. el de El año que familias que viene, repetíamos, y el que año que viene, repetíamos aula. familias. Y el año que viene, Y el aula, año sí. que viene repetimos aula. Sí, Ese Isabel. también Sé que eres eres. Isabel, pero es que desde pequeña son dos nombres que se me parecen tanto que no sé, no me digas por qué, los enredo. Bueno, pues Fíjate. hoy vamos a hablar de literatura infantil y vamos a hablar con Maribel. Entonces, cuéntanos un poco quién eres para las personas que nos vean. Muy bien. A mí también me falta aula, o sea que coincidiremos el año que viene. Isabel. Pues bueno, a ver, Maribel Torrecillas, ¿quién es? Pues ante todo soy mujer, ¿no? Y madre. Desde hace 4 años y medio, bueno, un poco antes de que te quedas embarazada ya eres madre. Y maestra, maestra de infantil desde hace un poquito más. Aunque yo ya de pequeña ya jugaba a ser maestra. A mí siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención. Es verdad que en un principio escogí primaria, pero luego me di cuenta que mi vocación estaba en de 0 a 6 años y bueno, escogí luego finalmente para opositar y dedicarme al segundo ciclo de 3 a 6. Con lo que ser madre ha sido de 0 a 3, pues me ha ayudado a desarrollar esa parte, ¿no? En todos los sentidos. Como bien pusiste en el cartel, leer por los codos me define. Bueno, y hablar por los codos también. O sea, ser escueta no es una de mis virtudes. Eso te lo tengo que decir ya. Tú también eres habladora también. Sí. Sí, sí. Depende del Pero día que tenga. Hay días que estoy más calladita y días que no me para nadie de charlar. bueno, supongo que como todos, ¿no, Silvia? Pero bueno, quien es hablador, por lo general, ¿no? Suele ser hablador. Pero Sí. bueno, entonces leer, dije, ¿qué me define? Pues leer, leer. Siempre, tampoco mi afición por leer no empezó como quizá pues ahora los niños que leen más en el regazo y más quizá pues en la primera infancia, yo vine un poquito más tarde, más hacia la adolescencia. Yo tengo el recuerdo de mi madre siempre leyendo y a mí me llamaba la atención. Entonces cogía libros de círculo de lectores y yo pues me los leía. Y ahí descubrí pues Isabel Allende, descubrí, bueno, títulos maravillosos. Entonces, pues yo leo de todo. A mí me gusta leer de todo. He leído, va por temporadas también. Ahora pues estoy muy metida en todo el tema de la neuroeducación, disciplina positiva, muy metida en todo el tema, pues manuales de psicología por mi marido.
porque mi marido es psicólogo clínico y también por influencia de él, de educación, por supuesto, crianza. En el momento que me quedé embarazada, solo era crianza. Ya sabemos que cuando hay esa revolución a nivel de todo, ¿no? La maternidad nos revoluciona. ¿Qué te voy a contar a ti que no nos puedas contar? Y entonces, verdaderamente, pues empecé a leer de todo, de todo, de todo. O sea, el nacimiento de Victoria, mi primera hija, tengo dos, Victoria y Carolina. Victoria tiene ahora 4 años y Carolina en la semana que viene cumple 2. Pues bueno, me revolucionó de tal forma que empecé a leer todo sobre crianza. Y bueno, y algunas cosas pues iban en acorde a la línea educativa que tenía en ese momento en el colegio y luego me hizo replantearme muchas cosas. Digo, bendita maternidad que nos replantea muchos esquemas, ¿no? Porque yo como maestra de infantil quizá pues los padres me preguntaban, los padres, a mí yo decía, yo no tengo hijos, me acuerdo porque yo no he vuelto a trabajar desde que fui madre, o sea, hace ya 4 años y medio, ya vuelvo el año que viene. Que si no va a parecer que me he jubilado, en plan, cuando yo trabajaba, digamos, casi 5 años sin trabajar. Pero bueno, no he perdido el hilo de estar, he preparado a gente para opositar y demás, pero bueno, quiero decir, en el aula ahora volveré reformada completamente en sentido de que cuando eres madre te cambian muchísimas perspectivas. Con la información todo el mundo educamos, pero es importante tener información, por supuesto, pero no es ni más válido una cosa ni otra teniendo la información y sabiendo las circunstancias de cada familia, ¿no? Y bueno, y también pues me gusta leer novela, sobre todo histórica, y cuentos, como no, como maestra de infantil. Lo único que es verdad que como maestra siempre leía más de 3 a 6 años, porque yo estoy en ese ciclo, y claro, con mis hijas empecé de 0 a 3, claro. Y me empecé también a formar muchísimo, hice algunos cursos más vivenciales allí en Castellón, que estábamos viviendo en Castellón nosotros. Se creó una tribu allí para de 0 a 2 años, que sabemos que de 0 a 2 años muchas veces estamos todos como en pañales, nunca mejor dicho, en el sentido de que no tienes dónde ir, ¿no? Porque a partir de los 2 años sí que hay cositas para niños, pero de 0 a 2 no hay nada. Y los padres nos quedamos así como, ¿qué hago ahora? Necesito tribu, ¿no? Y entonces, pues eso, y me gusta muchísimo leer, porque siempre he pensado que quien enseña nunca debe dejar de aprender, ¿no? Me gusta mucho enriquecerme por ahí. Así que... Sí. ¿Y a qué edad crees tú que podemos comenzar a leer cuentos a nuestros hijos e hijas? Pues mira, por ahí hay una embarazada y sabrás seguramente que ya desde la barriga, sabemos la capacidad auditiva del feto y cómo nos encontramos nosotras, pues lo transmitimos. Hay que cantarles, hay que leerles. Mira, yo a día de hoy, yo con mis 2 hijas siempre les he cantado. Cuando me duchaba me ponía crema, lo típico, la crema antiestrías, ¿no? Pues le cantaba a Victoria la canción esta de Mi pequeño tesoro se haya escondido. Y mientras que a Carolina la cantaba la nana de Rosalén. Cómo me gusta que duermas conmigo. Pues esa, pues a día de hoy aún se la canto y noto yo que algo cambia o quizá cambia en mí y ella sus neuronas espejo. A veces de muy pequeñita se la cantaba y se tranquilizaban, ¿no? Entonces, desde la barriga ya podemos cantarles, ya podemos contarles, por supuesto. Y es verdad que más o menos alrededor de los 4 o 6 meses, esto vamos a hablar a rasgos generales, claro. Por ejemplo, Victoria con 6 meses o así ya fijaba un poquito la mirada, ya si le ponías un objeto por delante lo seguía, ya empezaba a levantar un poquito la cabeza. Entonces ahí lo ideal es tener los cuentos pues a su alcance, que es lo típico, tenerlos en el suelo, en una alfombra a los niños, ¿no? Jugando o un poquito abrazo y tal. Entonces tenerlos cerquita para que ellos, igual que cogen un peluche en un momento determinado o tú se lo pasas y lo va a coger, pues que tenga. Muy importante que sean temáticas y material, sobre todo el material. No vayamos a darles un pop-up ni vayamos a darle nuestro libro preciado de pestañitas, porque siempre recordaré, mi hija Victoria no le gustaba ir en coche nada, entonces siempre le daba cuentecitos. Y yo recuerdo un día ir en coche y oír cuando empezó el rasgado. Cogí un libro, Paco y la orquesta, cogí un libro y claro, es una hoja muy fina, es precioso el cuento, pero es más para más mayorcitos, ya tenía 1 año y medio o así, entonces lo rompió todo, entonces, bueno, totalmente. Entonces, bueno, también hay algunos que se pueden meter en la boca, entonces hay que tener cuidado. Entonces sí que es importante que los tengan a su alcance, con esos 6 meses o así ya podemos empezar a hacer un pequeño rincón. Para mí, esa época yo lo recuerdo mucho con la colección de La cuna a la luna.
Bueno, es Sí, súper de calandraca, es preciosa, de cartoné, sí. así con fondos blancos, en esas edades vale la pena que sea un fondo blanco, sea la línea pues gruesa, un dibujo sencillo que sobresalga, con poco texto, repetitivo, melódico, es una Con Hola rimas, Mariluz. ¿no? Sí, con rimas, es precioso. Ahora mismo han sacado 2 títulos más. Había 10 y han sacado 2. Y para mí es imprescindible. Y es muy chulo. Sí, Entonces, esa época yo recuerdo, bueno, el clásico pollo Pepe, pero esa época claro. también el pollo Esa, Pepe acaba sin pico, acaba sí, sin patas. sin patas. Sí. Pero les encanta. Claro, son Claro. cuentos lo que dices, con rimas, con ilustraciones muy sencillitos, tienen palabras muchas veces que ellos también empiezan bueno, de las primeras que dicen, como Mm, pan, agua. Es verdad que las canciones, lo que comentas, ¿no? Son pequeñas historias al final. mm, Cuando ujú, cantas, cuentas una pequeña historia. mm, Y bueno, también una cosa muy interesante son los jueguitos de dedos, ¿no? Estos de Waldorf también, que mm. son también con rimas y cantos y Sí, sí, tal. sí, 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 Es una sí. manera de empezar ahí con el Claro, tema, con este es tema. que todo eso ya es cuentos, ya es. Y una nana es un cuento, también es una historia, ¿no? Y yo, por ejemplo, es verdad que con la segunda hija ya el rincón ya estaba montado, claro, ya no fue tan paulatino. Y ahí ya no éramos nosotros los únicos agentes de lectura, mi marido y yo, o la abuela o tal, era la hermana. Y la hermana, bueno, ya sabemos que el aprendizaje entre iguales, eso no, es que no tiene rival. Eso no tiene rival. Entonces, Victoria, la mayor, Claro, le cuenta a la pequeña le cuenta, y entonces se van, claro, ahora mismo tenemos un rincón de lectura pues que es mucho más de lo que tenía la mayor cuando tenía 6 meses. Pero lo ideal para mi gusto es ir paulatinamente añadiendo más títulos y ir paulatinamente creando ese espacio chulo, ¿no? Pero sí, para cuanto los antes. peques, para los peques también están muy bien los cuentos de tela, que eso sí que los pueden meter en la boca y Sí, sí. tal. Mira, de O, hecho tenía por aquí uno de estos que hacen ruiditos. Estos son ideales, los que tú dices, sí. o incluso estos de la bañera, que son como de plástico para meterlos al baño, Mm. porque al final son también un poco manipulativos, ¿no? Para las Claro, manitas. claro, y es que además ellos llega un momento que se lo meten a la boca, el aprendizaje, la etapa oral, ellos necesitan, es otra forma, y el gusto por la literatura que digo yo, ¿no? Ahí, y claro, es otra forma de apropiarse, es otra forma de apropiarse al mundo que tienen, y entonces es ideal también lo que tú dices, y no son peligrosos, claro. Los de cartoné llega un momento que se puede reblandecer mucho, claro. Estos de aquí son ideales. Este es uno de los nuevos, lo tenemos en gallego nosotros. Estamos aquí en Lugo y bueno, ya contamos también en gallego. Pero es verdad que se pueden llegar a reblandecer, claro, porque tanto chuparlos, pero estos son ideales. Y el tamaño, muchas veces pensamos que cuanto más grandes, mucho mejor porque lo verán mejor, pero para que ellos puedan autónomamente cogerlos y tal, es ideal que sean pues un tamañito, mirar mi cabeza, pues así, o una mano, ¿no? Más o menos sería la mano, para que ellos puedan manipularlos bien. Claro, Claro. Y bueno, ¿cómo podemos fomentar el amor por la lectura entre los niños y las niñas? pues, pues mira, verdaderamente, Silvia, muchas veces hay padres que dicen hay que obligar, hay que achuchar. Y yo creo que no. No, porque ya es bastante que nos achuchen y nos obliguen. Hace poco me acabé de leer un libro de Rodari, seguramente lo conocerás, Escuela de Fantasía, que habla un poquito de Ujú. reflexiones. Y hay un capítulo que me hizo mucha gracia, porque ya sabes que él tiene un humor muy ácido, ¿no? Y entonces hay un momento que dice 9 formas de enseñar a los niños a odiar la lectura. Y una de ellas es obligarles. Otra, pues es, por ejemplo, no leerles nunca. O cuando empiezan a leer, dejar de leerles, porque ya sabes leer. Claro. Y entonces Claro, decía, pues una de ellas es obligar a leer. O sea, verdaderamente obligándoles a leer no vamos a conseguir nada. Yo pues tengo ahí, mira, tengo en redes sociales algunos vídeos que he hecho sobre cómo fomentar hábitos lectores en edades tempranas. Son 10 vídeos, bueno, ahora mismo creo que hay 7 u 8 colgados. Voy poniendo cada X tiempo y son como píldoras, pues que duran menos ujú, de un minuto y pues sería, por ejemplo, el primero, tener al alcance, poner a los niños a su alcance los cuentos, como pues lo típico, las estanterías que puedan ellos acceder, o que puedan ellos coger y manipular y dejar y demás autónomamente. En el suelo, pues si está limpio no pasa nada, o encima de una alfombra. Lo que comentábamos, cuidado con los que se pueden romper y tal. Luego, por ejemplo, también leerles en voz alta. Es verdad que todos los padres cuando empezamos a leer leemos en voz alta.
cantarles lo que comentábamos antes, no solo contarles, sino cantarles historias. Yo muchas veces hay cuentos que los canto, me invento Claro. lo que es la melodía y tal, y los canto porque ellos mismos llaman la atención. Luego, pues también es importante tener en cuenta sus momentos de descanso, si están en las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Porque si vamos a contarles un cuento y siempre es en el momento que tiene sueño, o en el momento que tiene hambre, o en el momento que necesita moverse, dirás, no le gustan los cuentos, pero es que igual no estamos buscando el momento, ¿no? Y ahí vendría un poquito enlazado con hacer como un momento, perdón, hacer un momento, integrar... Ay, no acabo de leer, ha puesto el tipo de letras si tenía una fuente muy difícil o demasiado creativa, que es que dificultaba el poder leer igual. Es que se me ha ido el comentario, ¿tú lo Sí, lees? pone, para mi pequeño era muy importante el tipo de letra. Si tenía una fuente muy difícil o demasiado creativa, no quería leer. Ah, vale, claro. Pero supongo que es cuando ya empezaría a leer, ¿no? Que igual si Me es muy imagino. recargada o tal, claro. Bueno, claro, la letra de palo es que es muy sencilla. Entonces, integrar el momento del cuento dentro de la rutina diaria. Es chulísimo crear ese momento. Hace poquito vi con mi hija mayor una película de 3/4 de hora, así como bastante bien, porque para 4 añitos a veces más no lo Sí, acaban de, ¿no? Y se llama a ver cómo es, el sueño, el deseo por Navidad de Ángela o algo así. Y la madre dice, hay una frase que dice, siempre hay tiempo para un cuento. Y es verdad, siempre hay tiempo. ¿Cuánto tardamos en contar un cuento? 10 minutos. A veces tardamos más en otra cosa, ¿no? Entonces siempre hay tiempo. Luego, más cositas para fomentar el amor a la lectura. Pues mira, convertir un regalo habitual, comprar un libro. Que no sea algo excepcional, pero no para el propio niño, sino para algún amigo. Mira, vamos a la librería, también sería otra forma de fomentar amor por la lectura. Vamos a la librería, es el cumpleaños de tu amiguito, ¿qué crees que le puede gustar? Las librerías, la verdad es que tienen las novedades. Yo, por ejemplo, soy muy de biblioteca, que sería otra opción, ¿no? Ir a la biblioteca, hacerte el carnet, sí. que nosotros tenemos el carnet las tres, mi hija pequeña desde que tenía 1 año, ya ves tú, pero bueno, cogíamos la rutina, todas las semanas íbamos, ahora es verdad que por el tema del coronavirus vamos cuando hay que Claro. devolverlos y cogemos otros. No hemos cogido la rutina esta porque ya vemos que hay muchas restricciones, ya no podemos quedarnos allí en el espacio, que había silloncitos y tal, entonces como que se pierde un poquito el encanto ese de ir y ojear con detenimiento, ¿no? Pero bueno, es importante también el decir, vamos a hacer que el regalar un cuento sea algo habitual, ¿no? Y luego también, esta vez llama la atención, que es hacer de la televisión una aliada. Si a nuestros hijos, a ver, está claro que la OMS dice que menores de 2 años, aunque ahora creo que lo han rebajado a 1 año y medio, que es mejor que no utilicen pantallas. Yo tengo que decir que con mi hija mayor, pues más o menos, pero con mi hija pequeña a veces ha sido difícil, porque pues muchas circunstancias, ¿no? Entonces, eso es uno de los absolutismos que yo como maestra decía, no, hasta antes de los 2 años, y ahora me he dado cuenta, pues que bueno, tampoco no es tener los Hay tres que ser, horas, sí, hay que ser un poco flexibles, tampoco llegar a los claro. extremos, ¿no? Claro, no, hasta que no cumpla los 2 años, nada. Pues, pero bueno, teniendo en cuenta que los niños ya con 3 años a veces tienen dibujos preferidos, o van por temporadas también, ¿no? Como bien sabes. Entonces, ahora mi hija mayor está con Caillou. Pues bueno, pues aprovecharemos y si en Navidades apetece un cuento, pues igual le compramos alguno de Caillou o tal. O sea, utilizar la televisión como un aliado. ¿No? Claro, Utilizarlo porque eso es interesante. De la misma forma, el más cañero de todos, el amor por la lectura, es la imitación. Nosotros claro. tenemos un poder de imitación. Hay una frase de Teresa de Calcuta, que además es la primera frase que puse en mis redes sociales, que fue algo así como, no te preocupes por lo que le dices a tus hijos que te están observando todo el día, ¿no? Eso es Me así. encanta esa frase. Esa Es, frase siempre la cuento todos los talleres que hago, o en casi todos, esa frase la digo porque ilustra claramente pues también uno de los principios de la disciplina positiva, ¿no? Que es poner el foco en el adulto y ser ejemplo de vida, ¿no? Al final lo que hacemos nos están observando todo el día, como tú bien dices. pero todo el día es tremendo. Entonces ahí está ese poder de imitación. Yo, por ejemplo, tuve una temporada que leía mucho en ebook por comodidad.
porque mientras dormía las niñas y tal, y luego también mientras ellas jugaban a veces, pero me daba cuenta que cuando yo me ponía a leer con el ebook, pues ellas como que pretendían, lo típico, interactuar, ¿no? Están acostumbrados a que con el móvil, nosotros que vivimos lejos de la familia, pues con el móvil ya hacemos un audio, mandamos una foto a la abuela, hacemos una videollamada, entonces siempre es como voy a toquetear, ¿no? Y luego me di cuenta que si pasaba al libro de papel, pues ellas se ponían a mi lado, me decían, mamá, ¿qué lees? Bueno, a veces dibujan en los libros, bueno, ya sabes, ¿no? Como ven que sus rayas o tal, a veces dibujan, pero bueno. Pero quiero decir el poder de imitación. Hay una viñeta que seguro que tú la conoces, Silvia, o los que nos están viendo, que hay como en un banco sentados, hay bueno, un adulto y un niño, no sé si es un padre o una madre, pero bueno, imaginaros una madre y un niño y un padre y un niño. Y hay dos que llevan móvil y dos que llevan libro. Y el del móvil le pregunta al del libro, ¿cómo haces para que tu hijo lea? ¿No? Y ya está, no hace falta nada más. Es así. ¿Cómo hacemos para que lean? Pues es igual, es eso, el poder de imitación. Claro. Entonces todo esto sería el amor por la lectura. Y esto es, como decíamos siempre en Disciplina Positiva, esto es a fuego lento, poco a poco, ¿no? Esto es... Y habrá temporadas, ¿eh? Que hay niños que pasan temporadas que no quieren leer, pues también hay que respetarlo. Los adultos también, ¿eh? Claro. ¿No te ha pasado a ti que hay temporadas que dices, quiero leerlo todo, y luego dices, estoy como embafada de tanto leer, o quiero leer una novelita así que no me haga pensar? Pues lo mismo, pues los niños igual. Claro, en mi caso, que me parece algo curioso de contar, me empecé a aficionar a la lectura muy, muy tarde, y fue a través de la literatura infantil precisamente, cuando tuve mi proyecto de Mamá de Día. Empecé a leerle muchos cuentos, bueno, y cuando fui madre, muchos cuentos a los niños, y me empezó a apasionar lo que eran los cuentos infantiles. Y desde ahí, bueno, luego también me empezaron a gustar mucho lo que decías, ¿no? Los libros de crianza y demás. Pero como tesoro, de decir tengo un tesoro entre mis manos, empezó siendo lo que es la literatura infantil. Decías que son realmente auténticos tesoros. Cada uno de estos cuentitos es un pequeño tesoro. Y después también ves que hay muchísimos libros para adultos que son mágicos, ¿no? El otro día escuchaba a Alex Rovira contestando esta misma pregunta, cómo fomentar la lectura, y hablaba de que su padre en su día pues tenía toda la casa llena de libros en la mesilla de noche, los dejaba por todas partes con cosas subrayadas, esperando a ver si alguno de sus hijos se animaba y también se asomaba a ver qué ponía por allí, ¿no? Qué Entonces, bueno. un poco lo que comentas. Esto es tu vecino, ¿no? Por ¿Se ahí. oye? ¿Se oye? Un poquito, ¿no? Bueno, y hablabas es que está justo en la habitación de arriba. Está justo en la habitación de arriba. Mira, está por aquí también Noelia. Escúchame, estará colgando una estantería para libros, seguro. ¿A que sí? Pues sí, claro. Mira, dice, a mí me encantan los cuentos, me regalaron el de Mamá de Ana Llenas y Exquisitos. Sí, ese es muy bonito. Es precioso. Es que, a ver, yo luego, dentro de los imprescindibles, he pensado en varios como de autorregalo. Y este es uno de ellos. Y yo tengo autorregalos que, a ver, los tengo junto con las niñas, pero yo sé que esos pues son los míos, ¿no? Yo tengo varios que me chiflan. Un día tuve un sueño de Ana Meilán, este de Mamá de Ana Llenas, el otro de Mamá, que es un álbum ilustrado grande, que es francés, creo, la autora, que habla de las maternidades. Bueno, es precioso. Entonces, todos estos cuentos. Además, hay una frase que dice algo así como, un día seré tan maduro que volveré a leer cuentos, algo así. Porque, claro, El Principito mismo, yo hace ya tiempo que no me lo leo, pero pero te lo lees ahora y le sacarías otra lectura, ¿no? O cualquier cuento infantil, a veces algunos que hablan sobre temas así más delicados, como por ejemplo las pérdidas, el duelo, tal, pues quizá lo lees en un momento y es una cosa, y luego, claro, puedes sacarle otra lectura. Es que los cuentos para los adultos también son muy interesantes. Muchas veces son cosas que nosotros, como el duelo, ¿no? Eso que comentas, a lo mejor no hemos aprendido a gestionar ese duelo de niños, y ahora de mayores nos viene súper bien esos cuentos, aunque estuvieran enfocados para los niños, también nos encajan a nosotras perfectamente, ¿no? Claro, así es. Y lo que hablabas también de regalar libros, eso yo creo que también fomenta mucho el amor por la lectura, ¿no? Porque cuando regalas un libro, regalas también, pues muchas veces un mensaje que va en ese libro, ¿no? Entonces, es una forma también de regalar amor ahí. Y bueno, sí que ayuda mucho a fomentar ese amor por la lectura. Muchísimo. Hablabas sobre el rincón de lectura y sí que me gustaría que nos dieras pues algún consejillo para aquellas personas que quieran montarlo,
las habrá que tengan poco espacio, otras tendrán más. No sé si nos puedes dar alguna idea. Es que esa es la clave, Silvia. Bueno, a veces dinero, pero es más el espacio. No te voy a mentir. Va a depender muchísimo. Y claro, si tienes un hijo, si tienes dos, porque por ejemplo ahora que tengo dos, de 4 y 2 años, que están en 2 momentos diferentes, entonces veo que verdaderamente no necesita lo mismo la de 2 que la de 4. Entonces, así, a rasgos generales, un rincón de lectura debe ser algo que seduzca, que incite. ¿Vale? Algo que digas, tengo ganas. ¿No te ha pasado alguna vez de entrar en una cafetería? Yo es que soy muy fan de la música así jazz y demás en un sitio tranquilo, Sí. o vas a un sitio a comer y te ponen una música que dices, no va conmigo. Pero sobre todo, más que la música, muchas veces es la luz. Una luz cálida, Sí. una luz. Entonces, yo siempre busco, a ver, en un rincón de lectura lo mejor es que tenga luz natural. Pero como a Ujú. veces el momento de lectura suele ser encaminado de cara a la noche, ¿no? O, bueno, que a las 6 hace de noche, quiero decir que también tienes que buscar un sitio que tenga una luz tenue, cálida y demás. Yo para mí lo ideal, ¿vale? Y luego vamos a hablar cada una de las posibilidades que tiene. Lo ideal sería que se pudiesen ver lo que es la portada Ujú. y no los lomos. ¿Por qué? Porque esto es lo que llama la atención. Más o menos para niños de 0 a 2 años. A partir de los 2 años, 2 años y medio, muchas veces ya empiezan mira, este que tiene este dibujito, este es tal. Entonces ya lo sacan, o por el color, Claro. o ellos los van poniendo los que más les gustan a un lado y tal. Lo ideal es que estén a su alcance. Nosotros, por ejemplo, tenemos un mueblecito bajo y para la más pequeña tenemos un rollo revistero, o pueden ser las típicas, o los especieros estos que se utilizan en IKEA para que Sí. se vayan viendo, que son económicos y demás. Entonces, lo ideal es que estén al alcance, que sea un sitio, nosotros por ejemplo lo tenemos en el comedor, porque nosotros tenemos integrado la zona de juegos en el comedor, pero si están en la habitación, pues también que sea un espacio acogedor. Incluso en la habitación, si son más mayores, se puede poner pues un rinconcito por si vienen amigos a leer y demás. Yo, por ejemplo, para los más mayores siempre me gusta, igual que en el aula, en mi clase, me gusta tener un espacio de comodidad, rollo alfombra, cojines, un silloncito de esos mulliditos pequeños, en casa también, ¿eh? Pero luego tener un espacio para los más mayores, así como una mesa, una silla, para que en un momento determinado, con juegos ahí, que si títeres, que si pues plastilina para poder hacer en un momento determinado, o alguna creación, o algo más artístico, pues con colores, pinceles, para que en un momento determinado voy a dibujar, yo qué sé, lo que me ha parecido el cuento, Sí. o ponemos música y tal. Entonces, en casa nosotros sí que tenemos ese espacio un poquito más hacia un lado, no tanto integrado en el rincón de lectura, pero en el aula sí que lo tengo. Yo, por ejemplo, en el aula me encanta, claro, son poquitos libros para todos los niños que son, pero vamos renovando. Pero, por ejemplo, en el aula me encanta ponerles fotos de ellos en un dossier que les hago, de ellos leyendo con sus papás o solos, o con sus hermanos, en blanco y negro, así, en casa o en el aula. A veces estoy en el aula, los veo, tal, les hago una foto y luego las preparo para que también se vean leyendo y si ponen caras y tal, que muchas veces los ves que están ahí. Entonces es ideal ir renovando. Yo, por ejemplo, ahora mismo tenemos Ujú. muchísimos libros en el rincón de lectura, porque ya te digo, tenemos como la niña más pequeña de 2 años que tiene una necesidad y las de 4 que tiene otra. Pero claro, vamos renovando y no hace falta ir comprando. Nosotros, por ejemplo, en la biblioteca, pues renovamos títulos. O quizás si Claro. vino el cumpleaños de la mayor y nos regalaron 5 cuentos, pues sacamos solo un cuento o navidades y tal y vamos renovando de vez en cuando. O a veces simplemente con cambiarlos de sitio, ¿verdad? O cuando haces Sí. limpieza que dices, Sí. mira, los voy a ordenar un poquito mejor y empiezan a decir, mira, mamá, este cuento es nuevo. No, hija, es que estaba más atrás o estaba por este lado, tal. Entonces es ideal. Luego siempre nosotros invitarles a ir o ¿qué te apetece que hagamos? ¿Quieres que leamos un cuento? Tal. Entonces para eso es ideal. Yo para mí también está el Hospital de los Libros Rotos. Igual sabes lo que es, ¿no? Que nos No, no lo acostumbren, conocía. no, pues que no se acostumbren a ver los libros rotos. A ver, se pueden romper, por supuesto, porque a veces por accidente, por lo que sea, ¿no? Pero cuando alguna vez se ha roto, pues tenemos una cajita así pequeñita que utilizamos, que tenemos celo, unas tijeritas, unas tiritas de colores, que las tiritas intentamos no utilizarlas, pero es como todo el atrecho, ¿no? Pero entonces lo que hacemos es Sí. arreglar, si se rasga un poquito una hoja, Sí. la arreglamos y tal, para que no se acostumbren a ver libros rotos, porque oye, a mí no me gustan libros rotos. Sí. A Y mí me entonces, pasa igual. no Siempre los sé, reparo todos. y te digo una cosa, cuando alguna vez he dejado una novela o un libro y me ha venido roto, me da un no sé qué, como si, Sí, da pena. ¿verdad? Claro, porque dices, claro, es un libro, ¿no? Es un libro, es algo muy preciado. Y luego a mí también me gusta integrarlo dentro del rincón. Bueno, a mí me gusta tener un rincón como adulta. Nosotros tenemos la Ujú. ventana y tenemos ahí un sofá.
al ladito del rincón de las niñas. Y entonces, ¿qué pasa con ese sofá? Pues a veces yo estoy leyendo y ellas vienen y se ponen a leer a mi lado, por imitación que hablábamos antes, o a veces vienen y dicen, mamá, ¿me cuentas un cuento? Pues yo dejo de mirar mi libro, o a veces expresamente ese momento del cuento, queréis que os cuente un cuento, vamos a tal. Entonces también es un espacio muy cómodo integrarlo dentro del comedor, pero claro, eso va a depender mucho de cada uno, del espacio que tenga y las necesidades. Y eso sería rasgos generales. Y luego, bueno, yo soy muy partidaria de tener mucha variedad, temática diferente, de todo un poquito. Yo tengo un hospital de cuentos y les gusta mucho. Claro. Además haces la canción y todo y bueno. Pues sí, pero yo creo que es importante que tengan diferente variedad. Es verdad que luego va por temporadas. Mi hija ahora solo quiere leer clásicos, mi hija de mayor. Y entonces dices, pues bueno, pues a clásicos, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer? Claro, va por temporadas. Y ahora que sacas tú el tema de los clásicos, ¿qué opinas de los cuentos clásicos? Porque sí que hay como controversia con ellos. Hay, bueno, ciertas personas que dicen que pueden ser violentos, que son incluso algo un poco machistas. Se han creado incluso colecciones como Érase dos veces, en las que versionan esos cuentos. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues mira, yo tuve una temporada que así como más jovencita, así con 20, 25 años, que sí que tuve un momento así como de rebelarme, ¿no? Quizá lo necesitaba también. Y siempre buscaba la colección esta, pues que sale la ratita presumida con sus mallas de multicolor, ¿no? Así como tal, Érase dos veces, ¿no? Entonces buscaba y me costaba muchísimo, decía, con toda la cantidad de libros que hay y cuentos, siempre mis alumnos, claro, ahora veremos por qué con 4 años buscan los clásicos, con 4, bueno, sí, de 2 a 5, 2, 6 años suelen chiflarles los clásicos y los tienen a su alcance. Entonces, bueno, tuve una temporada que no evitaba. Pero con el tiempo me di cuenta que los clásicos, la verdad es que tienen muchas cosas que conectan mucho con el pensamiento infantil. Mirad, a los niños les encanta tenerlo todo ordenado, ¿verdad? Entonces les encantan las historias como los clásicos, que es inicio, nudo y desenlace. Eso es así. Es una estructura sencilla, no hay finales abiertos. Por lo general, excepto para el lobo, el final es feliz y a los niños les gusta. Claro, el lobo o el malvado siempre tiene tal. Luego, los niños de esas edades son muy justicieros. Les gusta mucho la curiosidad, son inocentes, entonces suelen ser, bueno, por una parte serían los justicieros en cuanto a que le gusta que el malo pague por lo suyo. Y por otra parte, esa parte de la inocencia y demás, la curiosidad, conecta mucho con los personajes principales de los clásicos. Dándole un poco más de vuelta, pues encontramos que los personajes son planos, no tienen evolución. Y luego, yendo un poco más allá, un componente quizá más afectivo y demás, sería que son universales. Aparte, han sido llevados de una generación a otra, ¿no? Traspasados de una generación a otra, de forma oral. Y entonces cualquier agente de lectura así emotivo, como puede ser tu abuelo, te lo puede contar. O incluso los propios padres tenemos ese recuerdo. Yo tengo el recuerdo de mi abuela contándome Pulgarcito. Me chiflaba. Claro. Y hace poco puse un juego en Instagram, bueno, en redes sociales, que era, si fueses un cuento, ¿cuál serías? Y el 90% de la gente me solía decir cuentos infantiles. Y luego también me hablaban mucho de clásicos de la infancia, porque es verdad que nosotros nos hemos criado con mucho clásico, ¿verdad, Silvia? Nosotros éramos clásicos puros y duros, es verdad. El del lobo tiene derecho a equivocarse. Claro, es que yo creo que también luego hay cuentos donde el lobo no es malo, por así decirlo, ¿no? Entonces se pueden leer los clásicos y otros, hay uno que se llama Que viene el lobo. Sí, lo tengo por aquí. Sí, Que viene el lobo y otro... Bueno, hay varios. Que llega el lobo, ese es buenísimo, por ejemplo, ese les encanta. Yo en mi casa nido les leía en Los tres cerditos, ese. Sí. Y también les leía ese cuento, entonces... Como que compensabas, a veces el lobo no era malo, otras veces sí, eso dependía un poco. Pero, ¿no? ¿qué pasa, Silvia, cuando tú le lees directamente? A mí me ha pasado, de leerles directamente que llega el lobo. Pues que tú en el momento final, que te ríes, o incluso si hay algún padre por ahí, hace una cara así como, anda, que... Bueno, spoiler, que era su cumpleaños, ¿no? Y que llega el lobo. Y todos los niños se quedan así. Si no han visto clásicos, no entienden. Claro, entonces esa es la historia. ¿Cómo va a entender que un lobo luego se convierte en vegetariano
el de los 3 cerditos se convierte en vegetariano, o un feminista, o un animalista, ¿no? Si no han visto los clásicos. Entonces, claro, necesitan ver los clásicos para entenderlo. Igual que esas versiones acortadas, que yo tengo una que es de telitas y texturas, que es como, Sí. ¿qué ha pasado aquí? Que claro, han querido acortarlo tanto, ¿verdad? Que no... Sí, sí, Pero que pierde que un no poco la tiene. esencia, ¿no? Claro, entonces para trabajar los clásicos, yo creo que para trabajar las versiones acortadas y las grandes, érase 2 veces y tal, primero hay que ver esto. Y Claro, luego claro. De hecho, también, Érase 2 veces está orientado ya para niños más mayores. sí, que tiene Que ese ya, pensamiento más que crítico. ya pueden haber conocido primero los clásicos cuando son más pequeñitos y después ya la colección de Érase 2 veces, ¿no? Y yo creo que es a partir de 6 años esa colección. Sí, sí, sí. Y luego también no nos olvidemos, los clásicos en un principio no eran tan dulcificados. Bueno, los clásicos surgieron. Bueno, hace poquito hice un curso de bibliotecas escolares y aparecía todo el tema de cuándo vinieron los clásicos. Y los clásicos es que es mediados del siglo XX, o sea, bueno, la literatura infantil en sí. Y entonces los hermanos Grimm, ¿no? Y los Andersen y tal, los dulcificaron, pero por ejemplo Cenicienta, la que tenía celos no era la madrastra, era la madre. Pero luego cambiaron y pusieron a la madrastra para que por lo menos no fuese alguien de su propia sangre, ¿no? Pero Sí, quiero al decir, parecer el perfil de la madrastra lo ponen para que los niños no lo identifiquen con nadie que conozcan, ¿no? Que es, claro, la madre sí que la van a identificar, pero madrastra, pues normalmente los niños no tienen o no se les llama así, claro, normalmente, ¿no? como muy, sí. Pero bueno, yo la verdad es que soy partidaria, porque cuanto más variedad haya. Y luego también, a ver, Disney, mucha gente dice, qué mal hizo Disney, ¿no? En cuanto a todas las versiones sexistas. A ver, yo, por ejemplo, etapas en las que solo han querido ver Bella y la Bestia, a mí me entraba un algo por dentro y me hervía la sangre. Pero qué buena oportunidad es. El contraejemplo también educa, no nos engañemos, ¿no? Entonces, Claro. qué bueno que podamos... A ver, yo soy muy partidaria de estar con el niño cuando está viendo una película o estás contándole el cuento y tal, pero tampoco interrumpir demasiado ese tal, o sea, dejar a veces incluso que pase un ratito o terminar la película y decir, oye, ¿qué te ha parecido cómo le ha hablado el lobo? Ay, el lobo, digo, pobre lobo. ¿Cómo te ha parecido cómo le ha llamado la bestia? ¿Qué te ha parecido que la han cerrado allí? Ay, pues no me parece bien o me parece tal. Y entonces ir creando ahí un diálogo, ¿no? Y luego, Claro. por más que nos guste o menos, los niños alrededor de los 4 años tienen una etapa en la que están muy estereotipados, necesitan, o sea, son muy absolutistas en el sentido de me gusta el rosa o me gusta el azul o esa persona es chico porque lleva el pelo corto, aunque sea una mujer, pero es que también lo necesitan para categorizarse y identificarse en un género o en otro. Entonces también lo necesitan, pero claro, toda esta parte nosotros. Y luego también lo que veo yo es el lenguaje que utilizamos. Si utilizamos un lenguaje feminista en el sentido de que vamos a ponerlo todo en equilibrio, pues poco a poco les vamos a ir trabajando eso. Pero si sin darnos cuenta decimos cosas como tengo una hija más dulce o tengo un niño más valiente o más travieso, ahí sin Claro. darnos cuenta, ¿verdad? Y luego, ¿viste un estudio que se hizo de un niño pequeño que disfrazaron, bueno, da igual que fuese un niño o una niña, pero pusieron la típica pecera Sí, y bueno, no es el mismo, pero es muy parecido al que creo que vi. Un niño que visten de rosa y de azul, ¿no? sí, y entonces dependiendo, son personas que están a su alrededor y entonces el niño llega un momento que está jugando un bebé, pues no llegaría al año, está jugando y en el momento en el que se cae, si va vestido de azul, todos, pues venga, venga, levántate, tal, no sé cuántos, utilizaba mucho el verbo, menos contacto, ¿sabes? Y por otra parte, si era la niña, pues utilizaban más adjetivos, más caricias, más venga, ven aquí, no sé cuánto. Entonces, sin Sí. darnos cuenta, estamos ahí creando, ¿no? Todo esto y... o sea, es difícil, no lo voy a negar, pero es necesario ir una línea. Por ejemplo, la maestra de Victoria, la señora Elena, ella utiliza un lenguaje feminista y a mí me gusta muchísimo porque otro día, el Día de los Derechos del Niño, le dije, Victoria, ¿qué habéis hecho en el Día de los Derechos del Niño? Y aún no había acabado, me dice, mamá, y de la niña también. Y dije, qué Claro. bien, claro, me decía, es que aquí somos niños y niñas, ¿no? Y es así, entonces utilizar todo esto. Y los clásicos son una gran oportunidad para ver qué pasa y ver esos conflictos, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que con los cuentos pasa un poco como con el juego, ¿no? Es decir, un niño si se muere en el juego, evidentemente estamos jugando, estamos en un entorno seguro y no es una muerte real, ¿no?
De la misma manera, cuando muere un personaje o un lobo muerde a alguien, sabemos que estamos en un entorno también, bueno, pues de juego o de lectura, en un entorno de fantasía, seguro, estamos seguros y estamos experimentando. Y Muy de hecho, bien. a mí me gustaban muchísimo, como te digo, Los Tres Cerditos, porque lo hacíamos en teatrillo con los niños. Al principio yo hacía de lobo o de loba, me decían, tú eres la loba. Y nosotros somos los cerditos y las cerditas, ¿no? Pero luego ya intercambiábamos papeles y entonces uno hacía cambiábamos y uno de los niños o de las niñas hacía de lobo de loba y así. Entonces, y luego por otro lado lo que decimos, leíamos el libro pues como ese que viene el lobo, ¿no? Yo creo que no hay que confundir lo que es la realidad con la fantasía. Y creo que afortunadamente, aunque queda muchísimo trabajo que hacer en coeducación, las niñas, sobre todo, sí que empiezan a tomar conciencia de que ellas cuentan, ¿no? Y yo si cometía el error de decirle, ¿eres lobo? Decía, no, soy loba, ¿no? Y, vamos, niños. Yo no soy un niño, soy una niña. Luego ya tenía que decir, vamos, niños y niñas, ¿no? Ya ellas empiezan a tomar sobre todo esa conciencia de que a ellas también hay que mencionarlas y de que hay que llamarlas en O femenino. incluso poner primero niñas, ¿no? Que siempre decimos niños y niñas, pues podemos poner primero niñas, ¿no? Niñas y niños, está ahí. A mi hija siempre le dicen, ay, qué princesa eres. De ella, no soy princesa, soy Victoria. Y la gente se queda así. Y yo, es que, bueno, no le gustan las princesas. Bueno, aunque ahora estamos en la etapa brilli, brilli rosa, pero bueno, prefiere... Bueno, pero ya sabes, ¿no? Que tienen ese punto. Pero hay que dejarlos ser. Y en los conflictos también está el enriquecernos y el crecer. ¿Qué ocurre? Pues si en el parque hay un conflicto, bueno, ahora menos porque hay menos contacto en los parques y tal, ¿no? Por todo el tema. Pero bueno, si hay un conflicto, qué bueno que esté su padre o su madre, su figura de apego ahí, para acompañarle en ese conflicto. Si un niño no acaba de entender muy bien lo que está pasando en un cuento clásico, qué bien que podamos estar nosotros ahí para hacerle pensar, ¿no? Si queremos niños con pensamiento crítico, podemos empezar por ahí. Está claro. Sí, los cuentos, como dices, son clásicos, son muy interesantes incluso para hacer una crítica después, ¿no? Pues de algo que a lo mejor no nos convence. El otro día le escuchaba, bueno, vi por ahí una broma que ponía, era Cenicienta y decía, si el chico con el que he estado esta noche no se acuerda de mí, me tiene que probar el zapato para asegurarse de que soy yo, entonces ese chico no me interesa. Bueno, pues son cosas que se pueden comentar, ¿no? Nos dice aquí Noelia que en su comunidad Caperucita regala el problema por su cuenta, no hay cazador. Claro, es que además a mí me parece también chulo leer como varias versiones, ¿no? Del mismo cuento. Aunque es cierto que hay una etapa en la que yo, por ejemplo, hago un juego muy divertido con mis alumnos, que es yo cuento un cuento que ya se saben y me equivoco en algo, o en el nombre, o en los gustos, o en la trama, ¿no? Y me dicen, no, Maribel, pero hay niños que se enfadan. Me dicen, no es así. Claro, porque tienen ese punto que necesitan que las cosas les da seguridad, ¿no? Entonces también, claro, tampoco es ahora mismo vamos a coger todos los clásicos más macabros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que sé, el soldadito de plomo que se lanza a la bailarina, que, oye, genial, que se lanza a la hoguera a rescatarlo, pero que se queman los dos vivos ahí, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hace falta buscar todo lo macabro ahora, ¿no? Pero busquemos aquello que puede resultar enriquecedor. Y bueno, y luego ya no busquemos, sino vemos lo que le gusta. Yo, por ejemplo, la última vez que fuimos a la biblioteca, mi hija cogió 4 de los 5 libros que nos podemos llevar, 4 eran clásicos. Pues bueno, esta hora sí, pues esta sí, luego está temporadas de más música, otros más álbumes ilustrados sin texto, pues bueno, vamos viendo, ¿no? Y eso es lo chulo, tener variedad. Entonces, a la pregunta sí o no, yo considero que los clásicos son base de nuestra formación literaria, así que tiene que estar ahí, siempre con una crítica, por supuesto. Claro. Sí, lo que comentas de los álbumes a mí me parece también muy interesante para tenerlos en el rincón de lectura, ¿no? Pueden ser álbumes de la familia o... Bueno, en general, los álbumes ilustrados también, los cuentos que solo son ilustraciones, fomentan muchísimo la creatividad, ¿no? Te puedes crear los niños pueden crear sus propias historias de lo que puede estar pasando ahí, ¿no? Claro, un álbum ilustrado se dice que verdaderamente, un álbum ilustrado tú verías lo que es la ilustración y se complementa el texto, ¿no? Incluso da más información al texto, ¿no? O sea, es que hay maravillas, de verdad. Yo he visto algunos cuentos donde se cuenta una historia y después en las ilustraciones se cuentan otras historias paralelas, ¿no? Pequeñas historietas, pues a lo mejor aparece en todas las páginas un gato persiguiendo un perro y hay que buscarlos donde están persiguiéndose y tienen como su historia paralela a lo que se va contando. Eso también está
Está ¿Y muy qué te chulo. parecen aquellos álbumes que solo es imagen? Yo, por ejemplo, tengo uno que se llama La Ola, que solo es imagen, no es texto. Bueno, eso es creatividad pura, o sea, es tremendo. O el del globo rojo, el globito rojo, no sé si lo Ah, sí. conocerás, que Sí, además lo llega al conozco. final y das la vuelta y puedes contar otra historia. Bueno, es Sí, una obra de además arte. tienen mucho potencial los cuentos, los álbumes ilustrados, con o sin texto, porque también para diferentes edades, si estás leyendo un cuento a niños de distintas edades, Ujú. eh, mm, como que encaja muy bien, ¿no? Sí, 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 que A lo mí me puedes pasaba adaptar. claro, yo en mi casa nido a veces tenía a mi hijo de 6 años con niños de 2. Pues ese tipo de cuentos como El Globo Rojo Ujú. nos encajaba muy bien, ¿no? Él se contaba Claro, sus historias y él se las contaba a los pequeños en base a las ilustraciones o buscaban cosas en la ilustración. Bueno, qué el chulo. típico, el típico álbum este de Sí. buscar, ay, se me fue ahora, del señor este de rayas. Ah, el de Wally, Wally. buscando a Wally. Ese es un clásico también muy bueno. Sí, pero es buenísimo, o sea, para fijar la coordinación visomotriz, la memoria, la observación, bueno, todo es tremendo, sí. Bueno, y te quería hacer otra pregunta sobre el tema del aprendizaje de la lectura. ¿Algún consejo de cuentos para esta Navidad? Ah, Ahora sí, vamos, Mariluz, ahora sí, vamos sí. ahí. Ahora le haremos un pequeño Eh, listadito. a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Vale, bueno, si no pasamos ya si, antes, si nos quieres hablar un poco de tu cuento, porque tú también has escrito un cuento, y después ya damos las ¿Qué me habías recomendaciones. preguntado del cuento? Lo del cuento me habías Sí, preguntado. Vale, pues mira, a ver, bueno, yo también pues desde el pasado junio pues escribí un cuento. Me he venido a la parte de escritora junto con Elia Meraki, que ilustró el cuento y la verdad es que estoy encantada. Y bueno, lo he autopublicado y me ha gustado mucho la experiencia, la verdad, está siendo una experiencia muy enriquecedora. Y también gracias a eso pues conozco a gente como tú, la verdad, muy a gusto de conocer gente que, claro, ya no solo por la disciplina positiva, sino por el amor hacia la literatura, ¿no? Y bueno, mi cuento, que lo tengo por aquí, mi hijito de papel, ¿ya vas al cole? Sí, pues bueno, este cuento pues surgió por una parte por mi hija mayor, bueno, la protagonista es mi hija mayor. Salimos todas las personas que salen en el cuento, somos gente real. Son los amigos ujú, de Victoria, rescatamos la figura de los abuelos, porque tanto el abuelo paterno como materno no han conocido a las nietas, y hemos rescatado la figura de los 4 abuelos también, porque bueno, la historia es que a partir de que ay, sí, es verdad, Mariluz ha regalado dos cuentos de los míos. Mariluz, eres luz, bonita. Pues sí, bueno, sí, Mariluz. es increíble, surgió por una parte por la fascinación de mi hija mayor por los cuentos y por la otra por la curiosidad que tenía por el inicio del cole. Lo típico, ¿cuántos años tienes? ¿No? Que le preguntan siempre, 3 años. ¿Ya vas al cole? Y entonces el cuento es, ¿ya vas al cole? Por eso, ¿no? Entonces yo como maestra también veía que había muchos cuentos preciosos que me han ayudado muchísimo, como Un puñado de besos, o Lléname de besos los bolsillos, o alguno que habla más sobre Ujú, emociones como el de Bled de miedo, que trata sobre qué sí, ocurre en el periodo de adaptación. Pero yo quería que fuese un cuento previo a la adaptación. Incluso ahora, hoy mismo me han pedido 2 cuentos para un niño que empieza, bueno, unos mellizos que empiezan el año que viene para septiembre, dicen, para ir contándolo y demás. ¿Por qué? Porque es un cuento que, a ver, la maestra de mi hija dice que es de educación emocional, dice, no hace falta que lo encajes antes del inicio del cole, pero es verdad que tiene un trasfondo del inicio del cole, es que ujú, ella va a empezar el cole y entonces, a partir de esa pregunta, un niño es curioso. Entonces utiliza su catalejo, os voy a enseñar una de las imágenes que a mí me chifla. Es que Elia Meraki, bueno, es que la niña se parece tanto a mi hija, es que utiliza qué bonito. incluso su objeto preferido, su color preferido, que es verdad que ahora, después de un año que hizo las ilustraciones, ha cambiado algo los gustos de mi hija, claro. Pero bueno, ese muñeco siempre estaba ahí. Entonces, bueno, utiliza el catalejo porque un niño es curioso por naturaleza. Y entonces utiliza el catalejo para preguntar, investigar y preguntarle a todos sus amigos más mayores qué es eso del cole. Y cada uno le va diciendo. Pero es que van diciéndole de todo, desde el primero que le dice Claro. vas a estar triste los primeros días, que lo sepas, ¿no? Que es normal. Entonces normalizamos todas las emociones. Entonces intento normalizar desde que hay miedo, porque incluso sabiendo todo lo que sabe el día antes, bueno, ese mismo día que está entrando por la puerta del cole tiene miedo, la tristeza, o
se despierta una noche y sus padres pues están ahí para acompañarla, validar y normalizar todo lo que está sintiendo. Y luego, pues bueno, a la alegría, a la sorpresa. Entonces trabajamos todo lo que le van diciendo y poco a poco ella cómo se va haciendo su reconstrucción de todo. Entonces hay una figura para mí que era clave, que es una amiga mía que tiene una vocación que le sobresale por todas partes, que es la profe Ada, que digo yo, que he trabajado un poquito toda la parte mágica de nuestra profesión, ¿no? De tener una varita mágica que de los bolsillos sale pues de todo, sacamos de todo las maestras, desde historias, canciones, de todo. Entonces he trabajado todo eso y luego también Victoria lleva también una varita mágica en todo, una varita en todo el proyecto, en todo el cuento, excepto cuando está con su familia no lo lleva. Que esa varita sería pues también esa magia, eso que le empodera para seguir hacia adelante, pero claro, cuando estás con la familia, pues quizá no necesitas ese empoderamiento o esa fortaleza interior, ¿no? Entonces, muchos observadores me lo han dicho, dice, ay, pero Victoria no siempre lleva la varita, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su mochila, cuando va a entrar al cole, sí que lleva la varita porque tiene miedos, tiene incertidumbres, pero también tiene esa ilusión por lo nuevo, ¿no? Y he intentado también, pues un poquito esa inocencia de la infancia, también reflejarla. La verdad es que es un cuento muy colorido, yo quería un cuento alegre y Elia Meraki ha hecho un trabajo excepcional. Y detrás del todo pues hay una pequeña guía, así desde mi humildad, fruto un poquito de, sobre todo a nivel personal, pero sobre todo profesional, como maestra desde hace 15 añitos que estoy ahí. Y entonces, pues bueno, para acompañar un poco de forma respetuosa el inicio del cole, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y menos esta situación en la que nos encontramos ahora, ¿eh? Yo justo, Victoria, ha empezado este año el cole y las maestras se han reinventado pedagógicamente en todos los sentidos, porque aquí se pierde muchísima información. Entonces, y no poder, esa parte afectiva y demás. Entonces, sí. Sí, no poder regalarles una sonrisa a los niños, sí que es verdad que se pierde mucho. Lo veo un título interesante también para los centros infantiles, ¿no? Para el último curso que están en el centro infantil, un poco para ir familiarizándose con ese cole, con esa nueva etapa, ¿no? Sí, pasito a pasito, Pequeños Duendes lo han cogido, o sea, es una maravilla. Hay varias, sí, pues, esa parte de guardería para pasar al cole de mayores, ¿no? Que se les suele llamar. Y luego también, la verdad, me lo han comprado algunos padres que no estaban teniendo una buena adaptación los niños, para ver si podíamos un poquito, pero bueno, me hubiese gustado no tener ese recurso, ¿no? Porque claro, a mes de octubre o noviembre, padres que dicen es que entran llorando, entonces, bueno, también es verdad que hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha flexibilidad y ahora más con los tiempos que corren. Y luego también ha habido muchos padres que me han dicho, ¿qué título más original para el tiempo que han estado en confinamiento?, ¿no? Porque pensaban que era referido a aquellos niños que aún estando en primaria es como, ¿ya vas al cole o qué? Entonces, bueno, que ha habido algunos padres que también me lo han comprado, algunas familias diciendo, como parece que se han olvidado un poco del cole, pues vamos a comprarles este cuento para que recuerden un poquito todo lo que pueden ir encontrando en el cole, ¿no? Y eso es así. Que el cole es un reto, ¿no? Es para todas las edades. Al final es eso, después de las vacaciones y más ahora con el confinamiento, ¿no? Pero después de las vacaciones largas, esa vuelta al cole, pues es un reto para todas las edades. Más para los pequeñitos, claro, los que empiezan nuevos. Pero son muchas emociones las que viven allí y a veces sí que salen un poquito estresados y bueno, es un ambiente que tiene muchas posibilidades para aprender y para enriquecerse, pero también remueve mucho a nivel emocional. Entonces, claro, hay mucha contención emocional a veces y claro, todo eso hay que sujetarlo, hay que sostenerlo, está claro. Sí. Bueno, y ya para terminar vamos a hacer esas recomendaciones para Navidades, a ver qué cuentos imprescindibles tiene que haber en todas las casas y que se pueden comprar. Podemos aprovechar estas Navidades para regalar. Me ha costado muchísimo pensar, porque claro, yo aquí, a ver, es mi humilde opinión y de lo que sé que gusta a los niños, ¿no? Yo es verdad que de 3 a 6 tengo muchísima más experiencia que lo que tengo de 0 a 3. De 0 a 3 pues tengo a mis hijas, mi entorno y también es verdad pues que vas buscando todo esto. Pensar una cosa, en España, qué bonita, en España se publican alrededor de cada año 90.000 títulos, de los cuales 7.500 es de literatura infantil y juvenil. O sea, imaginaros la cantidad de novedades, ¿no? Entonces, bueno, he intentado coger una recopilación pues, de 0 a 6 años, un poquito, algunos los tengo aquí y otros pues os los puedo ir diciendo. Para mí es imprescindible, voy por boli. A ver,
Si queréis, puedo hacer un listado para que no tengáis que... Puedo hacer un listado incluso con editorial y autor y demás, porque aquí no me voy a poner a decir, si queréis, yo encantadísima, ¿eh? Sabéis que para no ponerme a decir todos los autores y demás, como veáis. Mirad, yo la verdad es que para mí de 0 a 2 años sería como, vamos a empezar desde lo más pequeño hasta los más mayores, pero también os voy a decir por lo que yo creo, pues hay que tener de emociones, hay que tener un poquito, pero categorizarlo. En una edad a mí me cuesta mucho, porque considero que va a depender del grado de comprensión del niño, del desarrollo, de los intereses que tenga y demás. Pero bueno, más o menos. Está claro que para los más pequeños, lo que hemos comentado, pues libros de tela, libros con texturas, con sonidos, o los de la bañera y demás, pueden ser ideales. Para mí, para los primeros lectores, la colección de La cuna a la luna. Si queréis hacer un regalo, ahora que están tan de moda el regalar cestas de cuentos, luna, 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 sol. Esto es precioso, además ya poco a poco ellos van... Mi hija mayor se lo cuenta, fue el primero que le contó a su hermana pequeña cuando tenía 2 años, ¿no? Luna, 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 sol, luna, 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 caracol. Va repitiendo, son muy melódicos. Bueno, hay 12 como estos, son preciosos, de La cuna a la luna, de Calandraca. Sí. Luego, por ejemplo, mítico Pollo Pepe. A por ejemplo, le falta una pata. Está la rana Ramona, la cerdita Clea, ¿no? Bueno, el perro López, hay varios que van con peluche. Oye, es un pack chulo, además lo cogen, les gusta muchísimo. Luego está la colección esta de Eric Carle, a mí me gusta muchísimo. Está la pequeña oruga glotona, que son la oruguita que va, no lo tengo aquí, que va creciendo y va comiendo cada vez más y se convierte en una mariposa, va de los números del 1 al 10. Y también a veces van con un muñequito, que eso les llama mucho la atención, con una oruga. Y está muy bien. Luego, por ejemplo, estos que llevan pestañas, esto les encanta. Está buenos días y buenas noches. Y bueno, es precioso. ¿Veis? Están los dos. A nosotros nos encantan estos, porque claro, vas trabajando y para los más pequeñitos, bueno, les encanta. Y esto no es peligroso para niños de 0 a 1 año. Luego pues está el señor Koch, que son como con diferentes colecciones, es un cocodrilo, no tengo ninguno aquí, pues que habla pues de conceptos básicos, ¿sabéis? De flechitas, de deslizables, como el pollo Pepe que va hacia un lado, hacia otro, está muy bien. Luego a mí el que me chifla, que hemos tenido de todos, es el cucú trash, que levantas, que es el típico juego y aparece un gato así, entonces tú lo levantas y lo quitas la solapa y se ve el gatito y luego al final es el niño. Está también el cucú trash mágico, el cucú con animales salvajes, con animales domésticos. Bueno, han sacado mucho partido. Que llega el lobo a mí me encanta, pero ya lo que hemos comentado antes, que hay que primero saber quién es el lobo. Para aquellos que son valenciano parlantes o catalano parlantes, por ejemplo, es una nana. Este es precioso, pero no está en castellano. Yo, por ejemplo, porque soy valenciano parlante y entonces la he cantado. Pero no sé si hay alguno, invito a que lo averigüéis. Mira, ha estado en el hospital de los libros rotos varias veces. Y es precioso, porque trabaja todo lo que es... Bueno, es un abuelo que le dedica a la nana a su nieta. Y es precioso. Y detrás aparece, para los que saben tocar y demás, pues aparece lo que es la partitura. Yo no conozco ninguno en castellano que tenga una nana. Y esta es la nana de Sara en valenciano, precioso. Luego, muy típico para esta edad, con el pañal y demás, puedo mirar tu pañal. Además, la primera frase entera que dijo mi hija mayor fue: mamá, aquí no hay caca, cuando averigua que el ratón no tiene. Además, estos cuentos son preciosos porque son repetitivos, entonces ellos les permite el poder anticiparse y eso les da mucha seguridad y lo cuentan. Por favor, cuando nos digan cuéntame otra vez el cuento, repetirlo muchísimas veces porque eso es buenísimo para los niños. Y aquí, pues bueno, el ratón es curioso y entonces quiere saber qué tienen en el pañal cada uno de sus amiguitos. Entonces van levantando el pañal y demás. Algún pañal también ha ido al hospital y va encontrando diferentes cacas. Los escatológicos les encanta, igual que el libro de los culos, ¿verdad? Algunos es así que también les llama mucha atención. Luego, para un poquito más mayores, porque es verdad que aunque les llama mucho la atención, son hojas muy finas. Está Paco y el rock, Paco y el pop, la música africana, es una chulada, pero entre que hay que apretar
con cierta precisión y que luego esta es muy fina. Entonces, esto yo a partir de los 2 añitos. Luego, hay muy chulos para trabajar la poesía, que no hemos hablado de la poesía, pero por ejemplo, Mar Venegas tiene cositas chulísimas. Nosotros tenemos uno que descubrimos gracias a la maestra de Victoria, que es que quién hay dentro, que trabaja todo lo que es la poesía y trabaja pues el miedo de qué va a haber ahí dentro, qué monstruo feroz va a haber, y bueno, y es chulísimo porque también tiene solapas y trabaja todo lo que es la poesía. Mar Venegas a mí me encanta. Luego, pues así más que les pueda gustar para el papá y la mamá, si queréis regalar a uno, pues está el de Mi Amor, que se habla del amor incondicional de la madre hacia el hijo, y también está el de Mi Papá, que trabaja el amor incondicional también del padre hacia el hijo. Luego, emociones, así por ejemplo para la época de las rabietas y demás, este es muy mítico, Tengo un volcán, de Miriam Tirado, ¿no? A mí me gustan mucho aquellos cuentos de emociones que normalizan las emociones. Pues oye, incluso aquí el padre pues tiene un momento de volcán, perfecto. Luego pues como este también que trabaja la emoción de la tristeza, del miedo, pues Lágrimas bajo la cama, que a mí esta autora me gusta muchísimo, Ana Meilán, que también recomiendo otro de ella por ahí. Y luego, ay que se me va la pantalla, luego para duelos también, a ver, no hace falta haber perdido un familiar para trabajar el duelo, pero por ejemplo está el de Gajos de naranja, o el de Abrazos de chocolate, o el de, este está en valenciano, La caricia de la mariposa, que también trabaja todo lo que es la pérdida, o también de la autora de Gris Gris está el de Para siempre, o Recordarte me hace feliz, que es la muerte de un perrito en una familia. Entonces, claro, dices, qué bueno el poder trabajarlo sin necesidad, pero bueno, si hay necesidad, pues más todavía, ¿no? Luego, a ver, que me acerco por aquí, que los tengo por aquí. Yo soy muy de clásicos, como hemos dicho antes. Este lo cogimos de la Biblia y a mí me encanta, lo vamos a comprar. De Gianni Rodari, todo lo que son historias. Han sacado uno también de Gianni Rodari, pero bueno, quizás para más tirando alrededor de 5 añitos y demás, pero a mí me encanta. O Gloria Fuertes, yo creo que hay que tener de ellos porque sí, a mí me encantan todo lo de ellas. Luego, pues yo, por ejemplo... Perdona que te interrumpa, para tema de cuentos clásicos, claro, hay muchísimos cuentos clásicos, pero ¿cuál recomiendas? Ese que acabas de decir ahora, ¿no? Para leerlos, bueno, no, porque... de cuentos clásicos, no, me refería a que Gianni Rodari es un clásico, pero para cuentos clásicos, vale. mira, justo de la biblioteca cogió mi hija uno, que es este, que le gustó tanto, Historias Doradas. Le gustó tanto que mi marido dice, pues venga, vamos a comprárselo para Navidades. Y resulta que está descatalogado. Y entonces, bueno, lo hemos encontrado de segunda mano, que también es otra opción. Y 4 tomos, porque están todos los clásicos, todos. Aquí no, son 4 en total. Pero bueno, una persona que ya no lo estaba utilizando porque sus hijos eran más mayores y entonces pues, nos lo ha vendido. Que justamente los hemos recibido hoy. Bueno, loca de contenta porque pues, les encanta. Pero bueno, a mí me gusta pues, que sean las ilustraciones grandes, que en este caso ya pueden ser libros grandes. Pero bueno, hay muchísimos, ¿eh? Sopa de pollo con arroz. Sí, es que Gloria Fuertes son palabras mayores. Sí. Luego, por ejemplo, el tema de las emociones, cuando son más pequeñitos, ha habido también mucha controversia con el tema del monstruo de colores. A ver, realmente utilizar una emoción para un color a los niños también les va bien, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, también conozco, antes del monstruo de los colores, utilicé el de la reina de los colores, que es precioso, o el de qué color es un beso, que no lo asocia tanto. Dice más bien quizá y tal, como que da un poquito ahí la alternativa. Luego este comentábamos que no tiene texto. Este es una delicia. Estos todos son imágenes, la ola. A ver, más cositas. Uy, que se me va. A ver, a mí el del lobo gracioso de la ovejita que vino a cenar, que luego tiene 2 partes más. Ah, sí. Ese yo también lo recomiendo porque a mí la parte de cuentos graciosos también me gusta. El de Camuñas, el que nunca se corta las uñas, o el Grúfalo, son clásicos buenísimos. El Grúfalo es muy bueno, sí. El Grúfalo es buenísimo. Luego también tenía apuntado por aquí La vocecita, que también, ese es muy bueno, el de la vocecita. O de los tomates podridos. Ah, sí, también. los calzoncillos. Sí, los calzoncillos, muy bien. Luego, para trabajar todo el tema de la diversidad, bueno, la vocecita es como nuestra voz interior, ¿no? La conciencia. Para trabajar toda la diversidad, pues está Elmer, pero luego también, por ejemplo, está el de los 7 ratones ciegos, que yo ese lo he trabajado en asamblea, porque cada día de la semana es un ratón
Entonces trabaja pues el no apreciar las cosas solo con una percepción, sino el conjunto, ¿no? Para mí es chulísimo ese cuento. O el caso de Lorenzo también, o qué le pasa Sí. a Uma para todo el tema del acoso Ujú. también escolar y demás. Luego, yo para mí, cuentos como Adivina cuánto te quiero, para mí también es un imprescindible. Además, hace poco Sí. falleció el autor. A mí me encanta este cuento, me parece una ternura tremenda. Y luego Sí, muy algunos bonito. como de coeducación, que esos son clave. Pues yo tengo pues el de, por ejemplo, Filomena, que este es muy bueno. Luego tengo esto de las chicas también pueden y por otro lado es los chicos también pueden, ¿no? Bueno, Raquel Díaz Reguera trabaja mucho la coeducación, que para mí es clave. Y luego también encontramos libros así como más puntuales, por ejemplo, cuando nace un hermanito, pues tengo por aquí, espera, Ujú. que acerco uno que tengo que es una delicia. Uy, se me ha ido Hola, hasta la Cori. cámara. Hola, Coraima. Se me ha ido hasta la cámara. Hola, Coraima. Pues bueno, yo por ejemplo, te quiero un montón, es precioso, sí. Ese, una barbaridad, eso es chulísimo. Sí, sí. Este de tú y yo, el cuento más bonito del mundo también está rimado, es chulísimo. Y luego todo lo que es libros para fomentar la creatividad, yo también creo que son ideales. Yo tengo, por ejemplo, este del punto, que este Ah, es sí, una es obra muy chulo. maestra, este es una Sí, pasada. O el de Pequeño Amarillo y Pequeño Azul sí, también. ese está muy chulo, sí. Este que lo descubrí gracias a la profe Alba, que hice un cuentacuentos en una librería cerquita de aquí, El viaje cósmico de Saturnino. Que bueno, tiene, además, si seguís el perfil del autor, tiene muchísimas ideas para fomentar toda la creatividad y demás. Este es quizá un poquito para más mayores, 5 o 6 años. Y luego también a mí me gusta, soy muy partidaria de también álbumes en el sentido de vamos a trabajar los colores, pero que puedan ser objetos reales. Sí, esos les gustan mucho también a los niños. Claro, porque a Sí. veces no acaban ellos de ver muy bien cuando es un objeto real o cuando no lo es, ¿no? Entonces está muy interesante. ¿Ese cómo se llama? ¿Colores? Ah, sí, este es colores, este lo tengo del 2007, o sea, imaginaros, los colores en la naturaleza, es un tucán precioso, bueno, y sale muchísimo. Y luego, para mí, luego están los autorregalos, comentábamos antes, ¿no? Este, el de un día tuve un sueño, que es para las mamás, este es precioso. Y bueno, el que hemos comentado antes de mamá, o... yo creo que a mí me regaló hace poquito una amiga mía el de La vida ilustrada. Ese es precioso Ese no lo también. conozco. Lo tengo en el comedor. Pero bueno, son libros que valen muchísimo la pena porque es un libro, es una inversión, es un soporte artístico, un libro, o sea, es Sí, sí, maravilloso. sí, sí. Y luego la verdad es que yo es verdad que sigo muchísimas cuentas pues, que hacen muchas reseñas y demás y siempre descubres títulos maravillosos. Yo tengo pues la cuenta de Carmen Mateo, que la verdad es que hace muchas buenas, hace muchísimas buenas reseñas y siempre está la última. Luego la de mis cuentos infantiles, que tiene una librería infantil online chulísima. Luego la librería de Emma, que también hace mogollón de reseñas. Y hay otra chica que se llama Adara, que tiene un canal que es Educadara, que hace aparte recursos. Ella coge un cuento, hace una reseña y te hace un recurso. O sea, es chulísimo, ¿no? Entonces, ir siguiendo todos estos canales también nos abren un poquito las posibilidades, porque como hemos dicho antes, 7.500 títulos al año, se nos escapan muchísimos títulos. Entonces, yo es mi pequeña lista en cuanto pues libros que me gustan muchísimo. Y hay uno, mira, os lo voy a comentar, hablando de colores, digo, me faltaba uno. Hay uno que trabaja los colores, se llama el libro negro de los colores, que es cómo se explica a un niño ciego los colores. Ese es chulísimo, es muy potente ese libro. A mí me gustó Ujú. muchísimo. Sí, y bueno, y para esta época, la Navidad, yo, por ejemplo, soy partidaria, pero claro, dependerá de las familias si son religiosas o no. Yo, por ejemplo, me encanta el de la magia de la Navidad, que trabaja el valor tan importante como es la familia y esos vínculos y demás de lo que es la Navidad. Y eso, esa un poquito mi lista. Yo, si Yo queréis, os quisiera, mando más información.
Sí, igual vamos a tener que hacer una entrada de blog, o sea, recopilando Vale. un poco la entrevista, porque si no, se nos escapa por ahí. Sí que a mí me gustaría comentar también un autor me parece también muy bueno, que es Herbert Hewlett. Herbert Hewlett también Sí, 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 sí. El tiene de sí, unas todo el tema de la creaciones creatividad, sí. espectaculares. Y luego, en cuanto a inclusión, hay un cuento que no es muy conocido, que se llama Por cuatro esquinitas de nada, Sí. que también es súper recomendable. Ese es muy potente. ¿Qué pasa ahí con Es muy esa chulo. cosa que sobresale, ¿no? Que no es el círculo, que no llega a encajar. Es un grupito Sí. de circulitos y hay un cuadradito que no entra por la puerta, porque la puerta es circular. Y sí, sí. Primero le dicen, te vamos a cortar al pobre. Luego Para ya que hace luego una digan los reunión. clásicos, ¿vale? Que son macabros. Ya. Gracias, Mariluz. Pues la verdad que hablar de literatura infantil es algo que podemos estar horas y horas y horas, porque es un tema muy chulo, la verdad que sí. Sí, la verdad es que sí, da para mucho y es muy importante. No es para Sí, sí, menos, sí. ¿eh? Sí. Ay, qué Pues te gustito, agradezco se me ha pasado mucho. volando. Sí, Sí. sí, se pasa volando. Bueno, hablabas de hacer un sorteo, ¿no? También. Sí, 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 que me gustaría mucho que sorteases, Silvia, que sorteases un pack para estas Navidades. Esperemos que llegue para estas Navidades, que correr por el coronavirus pues tiene de todo. Pero bueno, si no para Reyes. Ya. Pero me gustaría mucho que sorteases en tu perfil el cuento de Ya vas al cole y lo sortearíamos con el pack completo, con la varita, el llavero y unos detalles así extras. Ay, qué Y chulo. bueno, ya pondremos el cartel y tal, pero para toda la gente que le apetezca, por supuesto. Lo dedicaré con mucho mimo y lo mandaremos. Claro que Pues sí. también me tengo yo que hacer con el cuento, que yo todavía no lo tengo. Bueno, oye, Y ya pídeselo me a Papá apetece. Noel, ¿no? Que Papá Noel siempre, o Reyes. Sí, ya Seguro. tengo algo para pedir estas Navidades. Sí, gracias. Bueno, pues ya publicaremos el tema del sorteo. Ujú. Muchas gracias, Maribel, por este rato tan ameno. Gracias a ti. A ver si hacemos más encuentros juntas, porque es muy agradable. Gracias. Y Sentimientos mutuos. gracias a todas las que habéis estado aquí, las y los que nos veáis, porque esto se va a quedar grabado en mi Instagram, ¿vale? Para Muy que lo bien. podáis ver. Si os gusta, lo podéis compartir. Y nada, va a haber más entrevistas, ya sabéis. Me podéis seguir para más entrevistas sobre disciplina positiva, sobre educación respetuosa, recursos para los niños, todo lo que nos interesa a las mamás y a los papás y a los educadores, ¿vale? Bueno, Maribel, muchísimas gracias Un placer. y bueno, seguimos en contacto. Por Un supuesto, eso besazo. siempre. Un besito a todas y gracias. Que Muchas paséis buena gracias. tarde. Chao. Buena tarde.